Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos todos los que están aquí. El día de hoy, ustedes tienen ahí en sus boletines el mensaje y los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en las líneas ustedes pueden poner los versículos que vamos a estar utilizando. Entonces, el mensaje es: aprende de los errores de otros. Aprende de los errores de otros. Y se fijan en el punto número 1 es de los personajes bíblicos. 2, de tus padres. 3, de tus hermanos y conocidos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Pues aprende de los errores de otros. Hay quienes lamentablemente pues como que parece que quieren aprender pero de sus propios errores. Ahora, no está malo aprender de sus propios errores, pero me fijo que hay veces de personas que tal vez se resisten a ver el ejemplo de otros, es decir, el mal camino que tomaron y las consecuencias, y como que ellos quieren decir, no, es que esta es mi vida y yo voy a entonces decidir cómo hacer las cosas, pero uno le está tratando de advertir, mira, es que esto puede pasar, y no, como que ellos quieren experimentarlo por ellos mismos, y entonces de esa manera ellos aprender pero de sus propios errores, pero en el sentido de que no quieren aprender de los errores de otros. Entonces no hay necesidad de eso. Por ejemplo, yo nunca he fumado, pero no voy a estar diciendo, pues yo voy a primero fumar y ver a ver si es cierto, ¿verdad? Que me va a dar cáncer. No, si ya hasta los e-cigarettes, los cigarros electrónicos también, ¿verdad? Yo no voy a andar así, entonces haciendo cosas de esa manera, ¿verdad? Como para decir, bueno, es que yo quiero ver por mí mismo si sí o si no, ¿verdad? Puede pasar esto. Entonces, por eso le pusimos, aprende de los errores de otros. Entonces, número 1, de los personajes bíblicos. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Si pueden ir ahí, 1 Corintios capítulo 10. Y ahí vamos a ver que el apóstol Pablo, él mismo dice que uno haga eso. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12. Nos da a entender que cómo las historias de los relatos que están en el Antiguo Testamento están ahí para que nosotros aprendamos de ellos. Y lo da a entender en un contexto de aprender de ellos, de aquellos que hicieron lo malo y lo que les pasó, para que a nosotros no nos pase lo mismo. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12. Si lo tienen ahí, lo voy a leer. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora, con eso está dando a entender, él está comparando a ellos con la iglesia. Entonces, por eso está diciendo, no quiero que ignoréis esto. Es decir, estoy hablando del pueblo de Dios. Entonces está comparando el pueblo de Dios del Antiguo Testamento con el pueblo de Dios en el presente. Entonces dice, fíjense, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, como una persona cuando se convierte, ¿no? Cuando se bautiza. Ahí lo ponen como si se hubieran bautizado en Moisés. En el caso de nosotros, obviamente, es bautizarnos en Cristo. Entonces dice versículo 2, y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Entonces está haciendo esa comparación, ¿verdad? Dice versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, así como cuando nosotros participamos de la comunión, ¿verdad? Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros participamos del pan, nosotros participamos de la copa. Entonces está haciendo esa comparación. Nos estamos hablando de personas, ¿verdad?, que eran del pueblo de Dios, que fueron bautizados en Moisés, que participaron de lo mismo igual que todos los demás. Versículo 5, ¿qué dice ahí? Hay un pero, ¿verdad? Versículo 5, pero de los más de ellos, o en otras palabras, la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y qué dice el versículo 6? Que es el tema del día de hoy, vean. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, vamos a aprender de los errores de ellos, es decir, de no hacer lo que ellos hicieron. Versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, cuando usted ve el contexto y cuando uno va ahí a la cita del Antiguo Testamento, no está diciendo que, bueno, hermano, si usted juega es que esto está mal. No, si no está hablando en un contexto idolátrico. Es decir, lo estaban haciendo para festejar un ídolo. Entonces se refiere a eso. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos, dice, fornicaron y cayeron en un día 20
23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice? Y perecieron por el destructor. Entonces, fíjense, o sea, dice, el ejemplo, obviamente, en este caso es el mal ejemplo de ellos y lo que les pasó. El mal ejemplo de ellos y lo que les pasó. El mal ejemplo de ellos. Entonces, hay que aprender, ¿verdad?, de los errores de otros. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí terminando el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, si ellos ya que participaron, vea, del agua, participaron, vea, del maná, ellos pasaron, vea, por debajo de la nube y el mar, verdad, fueron bautizados en Moisés y aún así eran del pueblo de Dios. O sea, no puede decir que no eran del pueblo, eran del pueblo de Dios. Y aún así, vea, porque hicieron todas esas cosas malas, Dios los castigó. Y no llegaron, ¿qué?, a la tierra prometida. Acuérdense, en el caso entonces de nosotros, cuando nosotros nos bautizamos, es que hemos dejado entonces el pecado atrás, así como ellos dejaron el Egipto atrás. O sea, entonces supone que nosotros debemos de dejar la vida pasada, debemos de dejar la vida de pecado, la vida de esclavitud, ¿verdad? Y ahorita nos encontramos como en el desierto. Y vamos a ir por decirlo así, a la tierra prometida. Vamos entonces a lo que es la herencia eterna. Pero todavía no estamos ahí. Entonces uno tiene que permanecer firme, como dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, uno siempre se tiene que autoanalizar, siempre uno tiene que checar. Entonces, como estamos diciendo el mensaje del día de hoy, aprende de los errores entonces de los personajes bíblicos. De los personajes bíblicos. Ahí cuando yo puse la palabra personajes, primero yo estaba pensando, ¿está bien dicho poner personaje o no? Porque suena como casi el personaje de una novela, ¿no? El personaje de y no, sí, desde la primera definición, sí era una persona distinguida o algo así. Entonces, ok. Personaje, pero dando a entender, ¿verdad? No estamos hablando de personajes ficticios, sino de verdad. Ahora, también otro ejemplo que tengo aquí es Nehemías 13. Nehemías 13, aquí en este mismo punto. ¿Dónde está Nehemías? No vino, dicen. Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Vamos para Nehemías. Nehemías, esas paginitas blancas de su Biblia. Nehemías 13. Ahora, en este caso, en el contexto de aquí, se trata de que Nehemías los está regañando al pueblo de Dios por andarse casando con personas que no eran del pueblo de Dios. Porque acuérdense que eso era algo que Dios no quería. O sea, Dios no quiere el día de hoy de que nos andemos casando en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, en aquel entonces era que el pueblo judío no podía andarse casando, vean, con personas que eran de otros pueblos, porque también tenían sus propios ídolos, sus propios dioses, y no. Entonces fíjense, estoy en Nehemías capítulo 13 y nada más voy a leer el versículo 25-26. Ahora, yo no sé si literalmente el profeta hizo esto o simplemente está haciendo una hipérbole, es decir, una exageración de cómo intensamente le estaba dando a entender, no hagan esto está muy mal. Entonces fíjense, él mismo va a dar un ejemplo de alguien más de la Biblia diciendo, fíjense cómo él hizo el mal y lo que le pasó. Entonces fíjense, Nehemías capítulo 13, versículo 25-26, dice así. Dice, y reñí con ellos, o sea, con el pueblo de Dios, ya que estaban ahí casándose con personas que no eran del pueblo de Dios. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, imagínense. Dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos. ¿Y qué dice ahí? Ni para vosotros mismos. Entonces, versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón? ¿Ahora quién era Salomón? Era el más sabio, él pidió sabiduría de Dios y que sí le dio sabiduría de Dios. Entonces él pecó no porque no sabía que estaba pecando. O sea, lamentablemente, aunque uno sea muy sabio, la voluntad queda en uno, si quiere hacer la voluntad de Dios o no. Entonces dice el versículo 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, o sea, él era excepcional, que era, dice, amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre, ¿qué dice? Sobre todo Israel. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál es el mal ejemplo? Lo que dice después, aún a él
le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó? El rey Salomón, bien listo, pero prácticamente ¿cuántas mujeres tuvo? 1000, ya, contando las esposas y las otras, ya. 1000, imagínense algo así. Entonces, o sea, pero ¿qué pasa? Se estaba casando ¿con qué? Con mujeres que ni siquiera eran del pueblo de Dios y tenían sus propios ídolos y todo eso. Y acuérdense que, entonces, primero pecó por eso, como dice Aida. Y luego, segundo, ya después las mujeres decían, ay, edifícame un altar para mi Dios, edifícame un altar para mi Dios. Y se los hizo. Y después, hasta dice la palabra de Dios que hasta él mismo puso incienso, él mismo hizo acto de adoración, de idolatría. Entonces, ¿todo qué? Porque las hicieron caer las mujeres. Pero obviamente fue decisión de él el haberse casado así. O sea, entonces por eso el que pecó, como dice ahí, fue Salomón. Entonces diciendo, aprendan ¿qué? De los errores de él, siendo aún el más sabio y cómo no se sujetó a la voluntad de Dios. A veces lamentablemente nosotros nos creemos más listos que Dios. Entonces, bueno, Dios dice esto, pero yo voy a hacer esto. Es que Dios no me entiende, no comprende realmente por lo que estoy pasando. Y digo, oh, no, sí. O sea todos los mandamientos son para qué, para nuestro bien. Son para nuestro bien. Ok, entonces el punto número 1, aprende de los errores de los personajes bíblicos. Ahora el punto número 2, aprende de los errores de tus padres. O tus padres son perfectos. Y dicen los papás, di que sí. Y hasta se rieron todos de así de que, perfecto. Entonces, aprende de los errores de tus padres. Ahora, ¿cuántos padres aquí podrían decir, sí, yo tengo errores, o yo sí he hecho errores? Hay cosas que yo me arrepiento de haber hecho. Entonces, es bueno que lo sepan sus hijos. Que usted reconozca sus errores y que entonces usted diga, yo la regué. O hijo, tal vez hasta son errores o cosas que ni siquiera ellos vieron, ni siquiera ellos estuvieron ahí. Tal vez fue de antes. Pero también es bueno decirles para aconsejarles bien y decirles, por aquí vete, por acá no. Yo sé lo que te digo, ¿verdad? Yo también fui muchacho o muchacha, si es el papá o la mamá. Entonces aquí estoy incluyendo los dos, de papá y mamá. Entonces uno, como hijo, uno tiene que aprender de los errores de sus padres. No andar diciendo, bueno, yo voy a hacer lo mismo y a ver que me vaya bien. No. Entonces, por ejemplo, tal vez un papá, hablando no nada más en cuanto a pecado, sino también pueden ser cosas de no pecado. Por ejemplo, vamos a decir que uno diga, uno apenas llegó a este país y todo eso, y mira, hijo, yo no tuve la posibilidad de estudiar. Tú sí. Yo tengo que trabajar una chamba bien pesada, pero tú no tienes por qué. Tú puedes ir al colegio, tú puedes estudiar, hacer una carrera. Y sí, entonces, o sea, da buenos consejos. Vea. Tú no quieres estar conmigo y dale duro. Vea. Sí, entonces puede ser así. O sea, ahora, entonces, como digo, en este caso, pues no es de error, porque tal vez uno vino. Ahora, sí hay otros que sí vinieron y sí pudieron haber estudiado, pero no lo hicieron. Porque dijeron, trabaja, como que se menospreciaron el estudio. Pero entonces le pueden decir al hijo, mira, yo menosprecié el estudio cuando mis papás me dijeron así lo puedes hacer y todo, y yo lo menosprecié, y ahora cómo quisiera yo haber estudiado esto o aquello. Entonces, que a ti no te pase eso, no te cases y luego después quieres estudiar, porque entonces va a estar bien difícil la cosa. Entonces usted le puede aconsejar así, aprende de mis errores o vicios. Puede ser, mira, hijo, tú conociste cuando yo era vicioso, cuando yo tenía esto, yo tenía aquello, entonces, pero ahora estoy arrepentido, entonces no lo hagas tú. Ahora, a mí me gusta mucho cuando los padres que se convirtieron, pero sus hijos sí llegaron a ver el mal padre y todo eso, y ellos no se menosprecian a sí mismos para decir, ¿yo qué le puedo decir a mis hijos? Si mis hijos saben cómo viví yo, cómo... No, o sea, que no se menosprecian, sino que sí les pueden decir, sí, o sea, yo reconozco que yo hice mal, pero entonces no hagas el mismo error que yo hice. Entonces es muy bueno cuando los mismos padres sí le dicen a sus hijos, o sea, no se sientan como entonces no tienen autoridad para aconsejar a sus hijos, porque van a decir, ¿y tú qué? No, o sea, ahora ya está mal si el papá o la mamá siguen sus pecados, ay sí, o sea, entonces es muy importante eso en cuanto a vicios. O por ejemplo, puede un papá o una mamá decir, mira, hijo,
dijo, mira hija, yo no me casé bien, tú no hagas lo mismo. Nos casamos porque venía un bebé en el camino. No nos casamos porque estuve yo haciendo cosas malas. O muy jovencitos, yo pensaba, yo me largué con mis padres, hice lo que quería. Entonces también a todo eso le pueden decir, o sea, tú no cometas los mismos errores. Yo los cometí, no lo hagas tú. Y les pueden decir, ¿verdad? O sea, tú te puedes evitar tantos problemas por los que yo, aún en el presente, aún arrepentido o arrepentida, estoy cosechando. Entonces, muy importante. O por ejemplo, un carro, ¿verdad? Quieren conseguir un carro. Tal vez la experiencia de ustedes es de que no es bueno comprar un carro caro, ¿verdad? Pues sí, sale muy baratillo ahí en la mensualidad, pero quién sabe cuántos años, y luego me chocan y quién sabe qué, y el seguro también porque es bien caro. Entonces tal vez esa es su experiencia. No cometas el mismo error, ¿verdad? O tal vez uno diga, no compres un usado, ¿verdad? No, un usado siempre tienes que llevarlo al mecánico y te sale más caro, ¿verdad? Entonces, o sea, ustedes pueden, o sea, y tal vez porque ustedes ya después cambiaron su idea, dependiendo de cómo haya sido su experiencia, y que hayan visto mi segunda experiencia fue mejor. Entonces usted ya tiene con qué aconsejarle a sus hijos. O una casa, ¿verdad? No, mira, o sea, mejor nada más renta, ¿verdad? Otros van a decir, no, mira, ¿sabes qué? Sí, una casita. Digo, porque no todos son iguales. A unas personas ya sí sienten seguridad de tener una casa, otras personas no se sienten seguros de tener una casa, porque dependiendo, ¿verdad?, de que si se sienten el peso de la deuda, o unas personas se sienten inseguras en estar en un lugar de renta, porque dicen, tú te me mueres, y ahora ¿dónde me metes yo? O sea, digo, ¿a dónde me metes a mí? Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, que errores que ustedes hayan cometido, entonces es muy importante que ustedes se lo den a conocer a sus hijos, ¿verdad? Para decirles ya, mira, por algo te digo esto, ¿verdad?, por experiencia mía. Pero obviamente todos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no quiero que de repente, no sé que yo no quiera, sino que Dios no quiere que uno aconseje, mira, nosotros nos casamos bien, pero mira, el día de hoy ya cambió todas las cosas, así que primero pruébate con tu novio y vivan juntos en un lugar y ya si te gusta, pues ya se casan. No, ese tipo de consejos, no, ¿verdad? No anden haciendo consejos que son antibíblicos. Entonces, aprende de los errores de tus padres. Y el punto número 3, tenía otras citas aquí para eso de tus padres. En Hechos 7, primero. Hechos capítulo 7. Y el punto número 2, para que los apunten ahí. Hechos capítulo 7, hablando aprende de los errores de tus padres. El primer ejemplo es de unos que no aprendieron del error de sus padres, lamentablemente. Es en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Ustedes saben cuál es el contexto, ¿no? Es Esteban, y lo estaban juzgando mal. Y pues ustedes saben lo que pasó, ¿no? Entonces, Hechos capítulo 7, 51 al 54, es decir, al final de su predicación, ya cuando él, toda la predicación que da, ya se los va a aplicar a ellos. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, o sea, eran los que estaban al frente de él, pero que no eran creyentes de Jesús. Entonces dice aquí, Hechos 7, 51 al 54, ya les dice Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre, ¿qué dice? Al Espíritu Santo. Y luego dice, ¿como quién? Como vuestros padres. O sea, los padres cometieron ese error de no andar escuchando a Dios, y ellos siguieron el mal ejemplo en vez de aprender de sus padres. Entonces, continuando, dice, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres ni mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y luego dice versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y sabemos qué pasó al final, ¿verdad? Que lo mataron a pedradas, a Esteban.
Entonces ellos no aprendieron del error de sus padres. Él se los dijo, mira, sus padres hicieron eso, sus padres, y hasta allá al final también hasta crucificaron al justo, a Jesucristo. Pero ellos no quisieron aprender y lamentablemente siguieron el mismo mal ejemplo que sus padres. Ahora vamos a ver de un buen ejemplo, es decir, un ejemplo en la Biblia. No se nos menciona un personaje en particular, sino que el profeta está hablando acerca de que lo que puede pasar de generación a generación, es decir, de padres, hijos, nietos. Entonces voy a leer Ezequiel 18. Vamos para Ezequiel 18. Aquí está. ¿Dónde está Ezequiel? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. Ezequiel 18. Primero voy a leer el versículo 4. Ezequiel 18. Alguien dijo, Ezequiel no vino, ¿no? ¿Cómo que no? Aquí está el hermano Ezequiel. Ezequiel 18, el versículo 4 dice, he aquí, dice Jehová, vea, todas las almas son mías. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces quiero leer ahora del versículo 14 al 20. Ahora, el ejemplo que pone el profeta es que uno fue justo y luego el hijo fue malo y luego el nieto fue bueno. Entonces voy a empezar de cuando ya le estaba diciendo, hablando del nieto, de que no fue malo como su papá. Entonces voy a leer desde el versículo 14, Ezequiel 18, 14 al 20. Entonces estamos hablando de un ejemplo de alguien que sí aprende de los errores de sus padres. Ezequiel 18, 14. Pero si o sea, el bueno engendrare hijo, perdón, en este caso ya es el nieto. Entonces, si es decir, el papá malo, engendrare hijo, en este caso es el hijo es bueno, el cual viere, dice, todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, ¿qué dice ahí? No hiciere según ellos, no comiere sobre los montes. Eso también se refiere a los montes porque lo de los sacrificados a los ídolos, porque tenían los sacrificios, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, se refiere en el sentido de hacerle mal, dice, y luego dice, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. ¿Qué dice ahí? No morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Así fíjense, o sea, él aprendió, o sea, de los errores de su padre, de que no cometerlos. Y versículo 18, su padre, dice, por cuanto hizo agravio, despojó, dice, violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y continuando ahí, dice, si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y concluye otra vez con esta doctrina, el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de un hijo, ve a los malos ejemplos de su padre, y dice, yo no los voy a hacer. Y las cosas buenas que no hacía su padre, él sí las hace. Entonces uno puede ver, eso es lo ideal. Que entonces que uno aprenda siempre de los errores de otros, ya sea de los personajes bíblicos o de sus papás, en este caso como estamos viendo. O también entonces ahora el punto número 3, de
tus hermanos y conocidos. Entonces, cuando digo hermanos, me refiero físicamente y también espiritualmente, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿verdad?, que hay hermanos físicos en los cuales nosotros podemos aprender. Bueno, tal vez hay alguien aquí que sea hijo único, no sé, ¿verdad?, hija única. Pero pues si uno tiene hermanos, pues uno puede aprender de los errores de los hermanos, ¿o no? Pues sí, ¿verdad?, y uno no cometerlos. O, por ejemplo, yo soy el último de 7 hijos. Jenny es el último de 8 hijos, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos para aprender de todo, ¿verdad? Un menú. Entonces, de tus hermanos y también conocidos. Es decir, ya no nada más de tus hermanos, sino tal vez alguien en el trabajo, tus amigos, tus vecinos, los que salen en la tele, ¿no? ¿Cuántas veces no salen en la tele? Esta persona hizo esto, ¿verdad? Y es algo malo. Y uno está aprendiendo de qué no hacer. O alguien, vea, hizo algo bueno y hasta le dan un premio, ¿no? En la ciudad, ¿verdad? O en la escuela, ¿verdad? O en el trabajo. Entonces uno aprende. Entonces aprende los errores de tus hermanos y conocidos. Por ejemplo, a veces tal vez ¿cuántos tal vez aprendieron del error de sus hermanos o hermanas porque cometieron algo malo? Y luego los papás dijeron, tráeme dicen el cinto, vea. O unos dicen, tráeme el cincho, vea. Dicen, otros, tráeme una varita. Otros dicen, tráeme la chancla. Pero la cosa es de que usted está viendo, usted nada más está mirando. Y ve, ay, pero que le dan duro. ¿Y usted qué hace? Usted aprende, vea. Usted sabe que yo no lo voy a hacer, vea. ¿O a poco usted dice, ay, yo quisiera sentir esa chancla? No, ¿verdad? Yo quisiera sentir esos azotes. No, o sea, no, nadie, ¿verdad? A menos que sea masoquista, ¿verdad? Ya es una enfermedad, ¿no? Ya, cuidado, ¿verdad? Pero entonces, uno puede aprender de los errores de sus hermanos, ¿verdad?, conocidos. Y luego, por ejemplo, ¿qué dice Hechos 5? Vamos para Hechos capítulo 5. Hablando de hermanos espirituales. Tal vez ustedes ya se acuerdan la historia de Hechos 5, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la historia de Hechos 5? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ellos estaban en la iglesia, ellos eran hermanos espirituales. ¿Y qué pasó? Hechos 5, nada más voy a leer del versículo 9 al 11. Y a ellos tentaron, le mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5, 9 al 11. Y aquí Pedro está diciendo, Pedro le dijo, ahora está con la esposa, era Ananías y Zafira. Ananías ya se murió, ahora sigue Zafira. Pero obviamente no va a morir nada más por el pecado de él, sino que él va a ver si ella también está de acuerdo con lo que hizo él o no. Entonces, versículo 9 al 11. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? Porque entonces ya en el versículo 8 dice, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, ¿verdad? Ya me imagino, imagínense, porque estaban ahí, acuérdense que era la costumbre, vean, llegaban hasta vender casas y heredades y traer el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad de cada uno. Ese era les digo el contexto por si acaso no se lo saben. Y ya me imagino, o sea, pum, pasó de que ya había muerto el esposo por decirle mentiras a Dios, y de repente le está preguntando a la esposa, ¿vendiste en tanto la heredad? Ya imagino a los hermanos que están por ahí. Y ella dijo, sí, en tanto, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser una persona tan ciega, ¿verdad? de quererle mentir a Dios? Entonces, versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta he aquí dice, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Ellos apenas venían de regreso de andarlo sepultando a él. ¿Y qué dice? Y te sacarán a ti. Versículo 10. Al instante que dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Se murió. Dice, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora acuérdense, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Aprende los errores de otros. Entonces ahorita estamos en el punto número 3. Aprende de tus hermanos, y decía, pueden ser físicamente o espiritualmente. ¿Aprendieron los demás o no? Versículo 11. Y vino, dice,
gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, si vino gran temor, ¿significa que aprendieron de los errores de ellos dos o no? Sí, vean, si no vamos a hacer lo mismo que Ananías y Zafira. No. Entonces, o sea, es muy importante también aprender de los errores de otros. Es por eso que unas personas o unos predicadores dicen, todos podemos aprender de todos. Entonces alguien dice por ahí, no de todos, vea, porque hay unos que se portan mal. No, si también podemos de ellos aprender de cómo no ser, de cómo no hacer las cosas. Y mira lo que le pasó, vea. Entonces, de todos podemos aprender. Ahora, ¿qué dice también por ejemplo, otros ejemplos? Que uno sabe que alguien por andar ahí corriendo recio, lo multaron, ¿verdad? Y le sacaron $50 o 100, ¿verdad? O algo. Entonces la otra persona que sabe de eso, ¿qué va a hacer? ¿Va a correr también? No, entonces yo no voy a correr, ¿verdad? Entonces está aprendiendo, ¿no? O de repente un policía lo para y de repente hasta vas a la corte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno? Yo también quiero saber qué se siente estar en la corte. Y le digo, no, pues uno dice, no, o sea, yo voy a aprender, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Lo que hizo esta persona. O también es muy importante cuando usted escucha el testimonio de otras personas que cometieron el error de confiar en charlatanes. Y entonces usted dice, oh, wow, yo voy a poner atención para yo tampoco, vea, y irme de ahí porque con un pastor y todo eso, de la mera un puro charlatán. Entonces uno aprende de los errores de otros, vea. Entonces muy importante eso. Los charlatanes de todo, vea, no nada más pastores, sino una persona que le quiere vender algo, ¿verdad? O alguien que le quiere vender, no sé, un seguro y que sea charlatán. O sea, simplemente al final de cuentas usted va a decir, mira, esta persona, oh, wow, me sacó tanto dinero y no es cierto, ¿verdad? Yo contraté a este abogado y ya me quitó quién sabe cuántos miles y nunca me resolvió nada. Entonces usted va a ir con ese abogado, pues no, va a aprender de los errores de otros, de que dice, no, entonces yo no voy a ir con ese, voy a ir con un recomendado, uno que ya ha probado que sí es efectivo. Entonces muy importante. Y ya la última cita que tengo aquí es Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 19 y 20. Marcos 5, 19 y 20. Entonces, lo que quería terminar en esta nota, algo evangelístico y algo de que, así como les decía que nosotros lo que somos padres, sí les digamos a nuestros hijos, vean, mira, yo cometí esos errores, no lo hagan, todo eso. Entonces también nuestro testimonio puede servir para evangelizar a otros, para traer a otras personas a Cristo. Mira, yo sin Cristo estaba así, pero ahora con Cristo, gracias a Dios que estoy mejor. Entonces fíjense lo que dice aquí. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5 de Marcos está hablando del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan que lo sanó? Ahora, ¿se acuerdan que el endemoniado tenía que hasta muchos demonios? Pero gracias a Dios se los sacó todos. Y fue a los cerdos, los demonios, y se mataron. Pero entonces estaban bien espantados las personas que estaban ahí, que escucharon de lo que pasó, y le dijeron a Jesús, vete. O sea, no lo querían a él, a Jesús ahí. Entonces Jesús le encarga al ex endemoniado que él entonces predique en ese lugar, vea, por él. Entonces dice Marcos 5, 19 y 20. En el versículo 18 voy a leerlo. Entonces, versículo 17, para que vean eso de que cómo no lo querían ahí. Marcos 5, desde el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, Jesús. No apreciaron, vean, quién era Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y ¿qué dice? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿verdad? Entonces él iba a contar su vida. Ahora, yo no sé cómo él fue que comenzó a estar endemoniado, pero no sé, vamos a decir que él estaba viviendo una vida perdida, que él estaba viviendo una vida que, o sea, digo, por algo se le metieron los demonios. Entonces, y él podía contar eso, vean, esta vida no la agarren, miren lo que me
pasó a mí, míreme hasta todo, o sea, lo que me pasó, pero gracias a Cristo, ¿verdad? Gracias al Señor, es de que Dios me salvó de todo eso, de algo que era imposible para nadie salvarme de Él. Él me salvó. Pues da un testimonio de que cómo Él estaba antes de Cristo y después de Cristo, cómo era. Entonces así hagamos nosotros. Dice otra vez el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El versículo 20, y se fue y comenzó a publicar, ¿dónde? En Decápolis son 10 ciudades. Dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron, ¿verdad? Entonces fue un testimonio para los demás, para que también creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Él contando, o sea, como diciendo, aprendan de mis errores y aprendan de que quién me salvó de mis errores. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos ser librados de nuestros errores. Como les digo, hay algunos errores que tal vez cometemos, que en esta vida vamos a tener las consecuencias, pero por el perdón de Dios no vamos a tener las consecuencias eternas, sino que vamos a poder estar en los cielos junto con Él. Gracias, Dios les bendiga. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que no se ha arrepentido de sus pecados y lo quiere hacer el día de hoy, y quiere entonces también confesar que Jesús es el Cristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios, y quiere bajar a las aguas del bautismo, ¿verdad?, para recibir el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados, lo puede hacer cuando el hermano se lo indique. Gracias, Dios los bendiga.